Buenas tardes, mi nombre es Jason Ramos como entrevistador y tenemos al profe. Mi nombre es Juan Carlos Piñero, soy docente del Colegio Carlos Albano Holguín en la jornada de la tarde. Listo, profe, gracias por su presentación. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su concepto de educación física? Bueno, digamos que la educación física es una rama del conocimiento, un saber, como lo afirma Olga Lucía Zuluaga, que básicamente intenta a través del movimiento, de las prácticas motrices, de las diferentes concepciones corporales, transformar la realidad personal de los estudiantes. Usualmente, digamos que la educación física se ha delimitado específicamente en el campo del rendimiento motriz, pero de unos años para acá lo vemos más con un perfil humanista, es decir, el movimiento como generador de transformaciones intrapersonales e interpersonales de nuestros estudiantes. Básicamente en este colegio se plantea la educación física en esa línea. Listo, profe, segunda pregunta. ¿Qué entiende por didáctica de la educación física? Bueno, la didáctica está ampliamente relacionada con esa reflexión profunda que se realiza en torno a lo que es la enseñanza, el saber y el aprendizaje. Cuando uno habla de la didáctica, no habla meramente de unos aspectos lúdicos de la clase, sino se enfoca en una reflexión profunda sobre la forma en que se plantean los contenidos, las competencias, los métodos que utilizamos para que el estudiante tenga mejores aprendizajes. Es decir, que la reflexión didáctica, pues obviamente es un saber y es un saber que correlaciona la teoría y obviamente esa reflexión práctica que se realiza como en la cotidianidad. Listo, profe, tercera pregunta. ¿Cómo desarrolla su clase de educación física? Básicamente, toda clase de educación física se tiene que desarrollar planteándose uno qué tipo de población tengo yo. Entonces, en este colegio específicamente, donde está ubicado, donde hay una carencia enorme de normas, donde hay unas ausencias de figuras líderes, en este caso de padres de familia, porque la mayoría de nuestros estudiantes tienen a la mamá o tienen al papá, pero ellos están prácticamente todo el día estudiando. Se tiene que plantear un tipo de educación física direccionada con unas normas establecidas desde un modelo, digamos que un poco más de liderazgo por parte del maestro, donde la mayoría de los elementos están previamente como establecidos, donde el maestro es el referente y es una clase que está centrada en demostrar, es decir, el maestro es el núcleo central del trabajo, sobre todo en las primeras etapas de trabajo en secundaria, específicamente grado sexto, séptimo, octavo. De noveno para allá, digamos un poco más caminando hacia ese desarrollo del pensamiento concreto, se permite una mayor libertad y se permite que el estudiante aporte un poco más, digamos teniendo en cuenta como esos aspectos constructivistas, donde tomamos la base de lo que él, de su interpretación de la realidad. Ya lo que tiene que ver con grado décimo y undécimo, que están en un estadio un poco más de desarrollo formal, la clase de educación ya física varía y se le da un poco más de responsabilidades y se permite un poco más la creatividad del estudiante. Pero digamos que en estas etapas en las que estoy trabajando, que son grados sextos y séptimos, el eje central del proceso lo direcciona el maestro y gira en torno, obviamente, a una base conductista para posteriormente en etapas, digamos, un poco más desarrolladas, se pueda generar un proceso, digamos, basado en el constructivismo. No hay una oportunidad de que el estudiante haga construcciones en un aula de clase a menos que tenga unos parámetros básicos que le permitan generar esas construcciones. Entonces, antes de desarrollar un proceso en cualquiera de los modelos pedagógicos que subyacen al campo de la educación física, se tienen que generar unas conductas que a largo plazo se convierten en hábitos y le permiten de una u otra forma al estudiante asumir que está en un proceso y que ese proceso pues tiene unas reglas que se deben cumplir. Y eso ocurre específicamente por el tipo de evaluación que se desarrolla en este contexto particular. Listo, profe. Cuarta y última pregunta. ¿Qué principios didácticos aplica en su clase de educación física?
Bueno, hay diferentes principios didácticos. Yo diría que el primero es como ese principio de la particularidad, de la diferencia en la aproximación a los aprendizajes. Y ahí, digamos, me anclo un poco a Howard Gardner específicamente en el ámbito que tiene que ver con las diferentes potencialidades cerebrales. Hay niños que tienen unas habilidades determinadas para diferentes ramas que se mueven dentro de la educación física, pero hay niños que tienen grandes ausencias en ese campo. Entonces, el particularizar o personalizar la educación debe ser un principio que debe ser clave dentro del proceso de la educación física. Si yo no considero que mi proceso debe apuntar de manera distinta a cada estudiante porque todos somos diferentes, entonces ya comienzo a generar, digamos que falencias en el proceso de enseñanza, saber y aprendizaje que pretendo estimular en el estudiante. Un segundo principio que es clave es el principio de la progresión en los conocimientos o del avance progresivo. Y es decir que gradualmente voy incorporando los nuevos conocimientos en la medida en que el estudiante se va apropiando de ellos. Ahí tomo un poco a Vygotsky, y entonces Vygotsky pues nos habla de la función que tiene el maestro como mediador entre lo que son los conocimientos previos y los nuevos conocimientos, pero hasta que la mayoría del grupo, digamos, con la base conductista no tiene unos lineamientos específicos, no podemos seguir al otro escalón, porque básicamente si yo avanzo y la mayoría de estudiantes están perdidos, pues estoy fracasando en el proceso. La meta es que se haga de una forma progresiva. Ese es un segundo principio que de pronto se utiliza en la clase. Particularmente en las edades que tengo, que más o menos estamos hablando de los 11 a los 13 años, la ondulación de las cargas o la ondulación de las actividades, pasando un principio del entrenamiento deportivo al ámbito didáctico, permite que el estudiante tenga unos tiempos de saturación menores. Entonces, siempre en estas edades, cada 10, cada 15, cada 20 minutos tengo que estar variando las actividades y muchas veces tengo que estar variando los materiales para que el estudiante siga en un estadio de atención en la clase y por lo tanto genere, digamos, un trabajo adecuado. Entonces son como tres principios elementales que se trabajan en mi clase, pero obviamente hay otra tanda de principios que potenciamos o que desarrollamos. Está, por ejemplo, el principio de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y entonces con ese principio yo afirmo que no hay posibilidad de que una clase sea motivante si no pasa por unos estadios de desarrollo que sean repetitivos y que tengan una base conductista. Entonces, únicamente cuando el estudiante, después de un periodo, ha repetido continuamente una secuencia de trabajo que la tiene memorizada y ya tiene un pico en descenso de su motivación, se puede generar un nuevo trabajo que de una u otra forma va a generar, pues obviamente, digamos que lo que la gente conoce como gusto o placer por la nueva actividad. Y ahí empieza otra vez la curva, entonces la motivación se mueve entre periodos de desmotivación y periodos nuevamente motivacionales. Y esto únicamente lo hace el hábito y la repetición. Serían esos como esos cuatro principios, pero realmente pues hay muchos más que se utilizan dentro del proceso educativo. Listo, profe, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jason Fabián Ramos, como entrevistador. Buenas tardes, me llamo Miguel Ángel Castañeda Capera, llevo el curso 706, el colegio de Carlos Albán Holguín, y me van a hacer unas preguntas. ¿Cómo es su nombre? Miguel. Señor Miguel, ¿qué entiende por educación física? Yo entiendo la educación física porque se entretiene, o sea, entretiene a uno y los demás, nos presta atención, o sea, nos enseña nuevas cosas de deportes y unas demás cosas. ¿Cómo es la clase de educación física? Chévere, entretenible y aprender cosas que uno no sabía y nos enseña más deportes que no teníamos nosotros. ¿Qué recursos locativos y qué tipo de materiales se utilizan para la clase de educación física? Pues las canchas, y acá el colegio nos presta materiales como, por ejemplo, el balón o baloncesto, cualquier balón de esos.
¿Cree que la forma como han orientado la clase de educación física es la adecuada? Sí, señor, pues sí, porque, o sea, es normalmente, pues normal a veces, pues excelente, porque, o sea, nos enseña a ser respetuosos y sí, es el resto, sí. Y nos enseña al profesor que no debe uno romper las normas de cualquier cosa, ¿sí? ¿Se entiende?